Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Los chicos del primero A o primero Newton, le doy la bienvenida luego de estas hermosas vacaciones que han tenido ustedes. De repente muchos de los cuales han viajado y otros no, pero han estado compartiendo en familia o saliendo por Lima, ¿no? Bueno, el día de hoy en las clases de lenguaje vamos a tener el tema titulado la morfología. ¿Ya? La morfología es una ciencia, parte de la gramática, que se encarga de estudiar la forma. Sí, por eso se llama morfología. Morfo, forma, y logía o logos, estudio o tratado. Entonces, estudia la forma de las palabras. Y si hablamos de la forma, estaremos diciendo que estudia la forma externa y la forma interna de las palabras. Sobre todo eso, la forma interna de las palabras. Entonces, internamente las palabras van a tener, ¿qué cosa? Van a tener sufijos. Dentro de los sufijos van a estar los prefijos, infijos, interfijos, ¿ya? Y dentro de las palabras también vamos a tener la raíz, llamada también radical, que va a ser, digamos, la parte fundamental de la palabra. Entonces, toda esa parte interna es la que se encarga de estudiar la morfología, ¿ya? La morfología. Y vamos entonces inmediatamente a compartir con ustedes el material que tengo sobre este tema, ¿ya? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con la morfología, ¿ya? Y en primer lugar, vamos a ir pues a conocer, a saber, a comprender que esta ciencia que es parte de la gramática, y ustedes saben que la gramática también es parte de la lingüística, eh, tiene que ver o está relacionado con la palabra. Y entonces acá tenemos a la palabra. La palabra, ustedes saben que es esa unidad de nuestra lengua que nos permite entendernos o nos permite enviar, ¿no? Ya sea en forma escrita o en forma hablada, mensajes a la otra persona. Esta palabra se va a manifestar en tres campos, ¿ah? En el pensamiento, como sucede con los fonemas, ya, ahí está el pensamiento, ya, cuando nosotros mencionamos o decimos la palabra gato, inmediatamente la imagen mental, el pensamiento, la imagen acústica, viene a mi mente. Yo digo gato, ya pensé en un gato. De repente mi gato, un gato que vi ayer, pero ya tengo esa imagen. Un gato de la televisión, pero ya tengo esa imagen, ¿no? Entonces, si yo pronuncio gato, van a ser las imágenes acústicas y esas imágenes acústicas van a ser estudiadas por la fonología. Ese es el primer campo de la palabra. Luego, una vez que tú has pensado, tienes la imagen acústica en tu cabecita, viene la pronunciación. Acá está. Gato. Ya sale el sonido, ¿no? De tu cavidad vocal. Este sonido que sale se van a llamar fonos, que ya van a ser, digamos, la parte articulada, la parte real, ¿no? El sonido articulado o real que tú emites. Este fono, que son reales, que son sonidos reales, van a ser estudiados por la fonética. Ese es el segundo campo. Y el tercer campo
en la cual ya tú vas a graficar lo que has pensado y lo que has pronunciado, a ello se va a llamar escritura. Cuando tú ya coges el lápiz, lapicero y escribes la palabra gato, ¿ya? Escribes esa palabrita gato y a ello se le va a llamar grafema. Grafema o escritura, ¿ya? Esos son letras, ¿no? O grafías o grafemas o gráficos, como quieras llamarlo, que sirven para representar, ¿sí? Representar gráficamente el sonido, ¿no? Que nosotros hemos emitido. Esa es la ortografía, en 3 campos. Entonces, esos son los 3 campos que se manifiesta la palabra. Ahora bien, como ya tenemos una noción de ello, nosotros nos vamos a enfocar en solamente uno de esos 3 campos, en la morfología, ¿ya? En la morfología, mejor dicho, en la escritura y en la forma interna de esa escritura. Y precisamente, ¿quién estudia ello? La morfología. La morfología es la ciencia, parte de la gramática, que se encarga de estudiar la forma o la estructura interna de las palabras. Y es que el nombre de morfología se divide de dos vocablos. Miren, acá está. Morfe, morfe, o morfo también, no hay problema, que es forma, ¿sí? Forma. Y logos, o también logía, si tú quieres llamarlo, logos o logía, que es el tratado o estudio. Entonces, según digamos, estas dos palabras que se componen, se juntan y sale la morfología, esta ciencia es el tratado o estudio de la forma, miren acá está, estudio o tratado de la forma o estructura interna de las palabras. Estudia la forma de las palabras. ¿Qué forma tiene? Y para estudiar la forma tenemos que tenemos que buscar en lo interno de una palabra, ¿ya? Eso es lo que estudia la morfología. Y vamos inmediatamente a trabajar acá, ¿ya? Con lo siguiente. La definición de morfología, ¿ya? La definición de morfología. Entonces, según la etimología, ahorita lo que acabamos de ver es la etimología. Acuérdense que la etimología es la ciencia, parte de la gramática también, que estudia el origen, ¿ya? De dónde se deriva esa palabra, de dónde se origina esa palabra. Ya lo hicimos. Ahora vamos, sí, a hacer el concepto de morfología. Miren, la morfología es parte de la gramática. Y la gramática es parte de la lingüística. Todo está ahí encajado. ¿Qué estudia la morfología? La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Es decir, miren acá, cómo se construyen, cómo se combinan las partes de una palabra entre sí para poder utilizarla. Entonces, una palabra puede estar estructurado de uno o más morfemas. Pero bien, ¿qué son morfemas? Los morfemas, chicos, son las unidades mínimas de significado. Que quede claro, unidades mínimas de significado. O sea, cada una de esas unidades mínimas tiene un significado. No confundamos cuando hacemos una separación morfológica con una separación silábica de la palabra.
Las sílabas, chicos, no tienen significado. Los morfemas sí, cada una de ellas tiene significado. Entonces, el morfema, que es la unidad mínima de la morfología, ¿ya? Con las cuales se puede, o sea, un morfema es cada unidad de una palabra. Más pequeño que el morfema no va a existir. Entonces, estos morfemas son unidades mínimas que tienen significados. Y dentro de los morfemas, podemos encontrar alomorfos. Es decir, si hablamos de alomorfos, van a ser variaciones que van a tener esos morfemas. ¿Está bien? Entonces, con esto estoy definiendo lo que es la morfología. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, a trabajar ahora con la estructura de la palabra. Porque si hablamos de la morfología, tenemos que necesariamente tocar la palabra, porque la morfología, acuérdense que estudia la estructura interna de la palabra. Por lo tanto, toda palabra va a tener la siguiente estructura. Sí, la siguiente estructura. ¿Cuál será esa estructura? Es que en una palabra vamos a encontrar la raíz, y vamos a encontrar el sufijo. ¿Ya? La raíz y el sufijo. ¿Ya? Son las dos partes de son las dos partes de la palabra, raíz y sufijo. ¿Y qué será la raíz? Su nombre lo dice, raíz. También se le conoce como radical, chicos, radical, y también se le conoce como lexema. Acuérdense, ¿eh? Raíz, radical o lexema. Pero ¿qué será la raíz? Chicos, ¿qué será la raíz? Como su nombre lo dice, de ahí nace la palabra. Porque la raíz, pues, digo, es planta, ¿no? ¿De dónde nace la planta? De la raíz. Nuestras palabras también nacen de una raíz, de un radical o de un lexema. ¿Y qué será la raíz? Es la parte, ¿no?, que tiene el significado mayor. Es la parte que tiene el significado fundamental de la palabra. Miren, acá he cogido yo la misma palabra. Mira, palabra. Esta es la raíz, palabra, la raíz. Y lo que ha quedado aquí es el sufijo. ¿Y qué será el sufijo? Ya sabemos que la raíz es la palabra fundamental de la palabra. ¿Pero qué será el sufijo? El sufijo, ¿ya? El sufijo es aquella estructura o aquel morfema, también llamemos así, que tiene también significado, ¿ya? Tiene un significado que va a complementar a la raíz. Claro, este sufijo puede tener o puede indicar el número de esa palabra, si es singular o plural. Puede indicar el género de esa palabra, si es femenino o masculino. Entonces, miren, ya tenemos la raíz y tenemos el sufijo. Tenemos ambos. ¿Está bien? La raíz y el sufijo. Entonces, ya conocemos ahí esa estructura de la palabra. ¿Está bien? Vamos a compartir. Ahora vamos a pasar acá para que no quede duda sobre este punto, ¿ya?
Pero antes, vamos a ver acá a continuación qué es el morfema, ¿ya? ¿Qué será el morfema? Ya te había dicho anteriormente que los morfemas son las unidades mínimas de significado de la palabra. Por eso que, si tú te das cuenta acá, cuando defino esto, que los morfemas son los segmentos morfológicos, si hablamos segmentos morfológicos, van a ser unidades de la palabra que tienen significado, que tienen significado. Y que esas unidades de significado son unidades mínimas en las que se puede descomponer una palabra. O sea, una palabra se puede dividir en morfemas y son unidades mínimas de significado. Por eso es que es importante que tú sepas esto. Miren, un solo morfema, chicos, puede construir una palabra. O sea, una palabra puede estar constituida, puede estar conformada por un morfema. Sí. Pero lo normal es que los morfemas se agrupen y puedan constituir o pueden construir una palabra, ¿no? Como sucede acá. Ni, acá es un morfema radical o raíz, como te dije hace un momento, y luego tenemos un sufijo. Ya. Igual acá. Idea, al, is, acá también. Son morfemas. Y cada uno de estos tiene su significado. Cada uno de estos tiene su significado. Pero a veces hay palabras que están formadas por un solo morfema, sol. Un solo morfema, sol. Pero no te confundas, por eso te digo, no te vayas a confundir a los morfemas con las sílabas. Son totalmente diferentes, ¿ya? Las sílabas van a ser los impulsos de voz que nosotros hacemos para pronunciar una palabra. Yo digo, matemática. 5 impulsos de voz, pentasílabas, porque tiene 5 sílabas. Pero dime, ma tiene un significado, te tiene un significado, maticas tiene significado. No. Sin embargo, los morfemas sí tienen cada uno su significado. ¿Ya? Tienen cada uno su significado. Ahora, vamos a pasar acá. Todo esto, por supuesto, es el inicio para que luego tú me comprendas. ¿Ve? Por eso te decía. Acá vamos con el morfema. ¿Qué habíamos dicho del morfema? Habíamos dicho que cada palabra o parte de la palabra tiene un significado. Cada palabra tiene un significado. ¿Ya? Entonces, el morfema que tú ves acá, el morfema es la unidad mínima significativa. Por eso, que cada morfema tiene un significado. Por eso que el morfema, que es la unidad mínima de significado de la morfología, es una unidad mínima de significado. ¿Ya? Este morfema expresa conceptos, expresa significados básicos, que se constituye en la unidad gramatical mínima y que a partir de ahí no se puede dividir, o sea, no se puede hacer una división menor que el morfema. Por eso que el morfema es la unidad mínima de significado más pequeña. Y acá te doy un ejemplo, observen acá, niños. Mira, la palabra niños. Niños tiene un morfema, tiene otro morfema y también tiene otro morfema.
Esta palabra tiene 3 morfemas. Chicos, cada uno de estos morfemas tiene su significado. Profe, Sí. el morfema no es una sílaba, ¿no es lo mismo? No, muy bien, hijo. Me da gusto que me preguntes. El morfema no es sílaba. Yo te dijera acá en niños, esta palabra niños tendría 2 sílabas. Ni, ños. Mira, ni, ños. 2 sílabas. Ni no tiene significado y ños tampoco. Sin embargo, en este caso, nin sí tiene un significado. Nin significa infante, párvulo. ¿Está bien? Ok. Ya te dije, mira, nin significa infante. O, esta O que tú ves acá, es el masculino. Y esta S que estoy encerrando, que está aquí, ¿qué significará? Que es el plural. O sea que no solamente es un niño, sino son más niños. ¿Te das cuenta? Cada uno tuvo un significado. Igual acá, si yo digo inquietud, yo lo separo. Si digo, voy a separar en sílabas, es diferente, ¿ah? Yo digo, yo acá digo, sílabas, ¿ah? Inquietud, 3 sílabas. Inquietud, 3 sílabas. Pero ninguna de estas tiene un significado. Pero si yo lo divido en morfemas, que son unidades mínimas de significado, ahí sí van a tener cada uno de esos morfemas un significado. Mira, ve, acá está. In, quiet, ut. Esta es una palabra derivada de inquieto. Pero también las palabras derivadas también son o han sido construidas por morfemas. ¿Y qué significa in, profesor? In significa negación. In, negación. Claro, si yo digo indeseable, que no es deseable. Inculto, que no es culto. Innegable, que no se puede negar. ¿Te das cuenta? Ese in es negación. Inactividad. Inactividad. Claro. Quiet, ¿qué significa? Ahí está. Quiet. Quiet significa que estés inmóvil. Por eso que quiet significa un estado de inmovilidad. Estás inerte. Y esta palabrita ut que tú ves acá, es una abstracción sustantiva. Entonces, cada uno de estos tiene un significado. Pero no te preocupes si es que no me has captado todavía bien. Vamos a seguir viendo uno por uno estos morfemas, ¿ya? Para que te des cuenta que es diferente de la sílaba. Miren, chicos, en la morfología existen 2 tipos de morfemas. Existen 2 tipos de morfemas. El morfema lexical, que te dije hace un momento, ¿no? Cuando empezamos, te dije que la palabra se dividía en raíz y sufijos, ¿no? Entonces, la raíz también es un morfema. Y a esa raíz le vamos a llamar morfema radical, si le queremos decir raíz. Morfema radical o morfema lexical. Ese morfema radical o lexical es el núcleo, y al ser el núcleo de la palabra, es la parte más importante de significado de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está el significado básico de la palabra. Tenemos acá, miren, ejemplo. Mesita. ¿Cuál es el morfema lexical o radical? Mes. Mes, correcto. Ahí está, mes. Esa es la raíz. Tenemos zapatero. El morfema Zapato.
Zapat. Correcto. Excelente. Panameño. Panam. Panam. Panam, Panam, Panam. Panam, Muy bien. Panam. Correcto, Aarón. Correcto, Oscar. Aquí tenemos libros. Ese es el morfema lexical. Ahora, mire. Estos morfemas, este morfema que te acabo de mostrar, tienen significado. Cada uno de ellos tiene su significado. Pero aparte de este morfema lexical, tenemos los morfemas gramaticales. Acá están. ¿Por qué se llamarán morfemas gramaticales? Porque son también, por supuesto, unidades de significado, ¿ya? Que van a anexarse, como sucede acá, mira. Está la raíz, ita. Todos estas tres que vemos acá, estas tres letras, son los morfemas gramaticales. Se anexan, se acoplan a la raíz, ¿ya? Para también dar una carga significativa. Por eso que aquí, en este verbo, la raíz es yam. Pero a esa raíz le ponemos un morfema gramatical. E. Ese E, ¿ya? Ese E que nosotros le hemos puesto, tiene significado. Y como este es un verbo, diré, llamé, llamé. ¿En qué persona está? Llamé. Esa E me va a indicar qué persona está. Yo le pregunto, ¿en qué persona está llamé? En primera. Primera. Primera persona y en tiempo pasado. En el Tiempo pasado, mira, tiempo muy pasado. bien, Castañeda de la Rosa. Muy bien, Fabricio. También me indica el tiempo, que es pasado. Me indica también el modo, que es indicativo. ¿No? Y mira, y te das cuenta que esa sola letrita me está indicando también significados. Por eso estos son morfemas. Por eso son morfemas. Como sucede acá, miren, chicos. Acá con este perrito. Con el perrito guau guau. Que se tapa los oídos, ¿no? Pero nosotros no nos tapamos los oídos, queremos saber. Alumnos. Tenemos acá alumnos. Lo que yo tengo acá, estoy encerrando en el cuadrante, esta es la raíz. ¿Qué significa alum? Es un discípulo, un aprendiz, ¿no? De un maestro o una institución educativa. Ese es alum. Ahora bien, ese solamente es un morfema. Ajá. Muy bien, Fabricio. Me dice que ese perrito va a ir al servicio militar obligatorio. Porque no quiere estudiar, se tapa las orejitas. Así es. ¿No? Bueno. Alum es un morfema radical. ¿Por qué radical o lexical? Porque es la raíz, pues. De la raíz se van a acoplar otros morfemas. Y este alum, ya te dije que es un discípulo, que es un aprendiz, que es un novato y que tiene pues un maestro, ¿no? Ese es el alum. Pero luego tenemos otro morfema. Acá está. Otro morfema. O. Es otro morfema. Ese O, ya mira, es un morfema que me va a indicar que es de género masculino. Pero luego vemos aquí otro morfema. La S. Ese morfema me indica que es de número plural. O sea que ya no es un solo discípulo, un solo aprendiz, un solo novato, sino son varios. Y son varones, ¿no? El género y el número. Son varones y son varios. Cada uno de estos son morfemas. Y cada uno de estos tiene significado. Pero ¿qué pasa si yo
yo lo separo en sílabas. Diferente a la sílaba, ¿ah? Diferente. ¿Qué pasa si yo lo separo en sílabas? Pongo a, lum, nos. Ahí están. Separados en sílabas. 3 sílabas. Esta palabra es trisílaba. ¿Pero tendrá significado? No tiene significado. Es diferente. Mira, cómo nosotros hemos separado de diferente manera. Alumnos y acá alum o s. Es diferente. Entonces, por favor, no se confundan los morfemas con las sílabas. Las sílabas son impulsos de voz que nosotros efectuamos cuando pronunciamos las palabras. Los morfemas son las separaciones en unidades mínimas de significado. Y claro, tú de repente me estás preguntando, profesor, pero ¿cómo separo? Yo sé separar las sílabas, tú me dices, ¿no? Pero ¿cómo separo los morfemas? ¿Cómo sabré? Y eso vamos a hacerlo inmediatamente, ¿ya? ¿Cómo separamos o cómo identificamos a los morfemas? Y es por eso que vamos a hacer las clases de morfemas, ¿no? Hace un momento habíamos visto ya la estructura de la palabra, ¿no? ¿Qué clase de morfemas había? Morfemas lexicales y morfemas gramaticales. Entonces vamos a ver el primero. Vamos a ver a los morfemas lexicales. ¿Está bien? Acá está pues, el morfema lexical. Vamos a comprender qué es un morfema lexical. Ya te dije que es el núcleo. Es el núcleo de la palabra. Que también, ¿cómo se le conoce? Como lexema o raíz. O En también la le parte puedo llamar, radical. así es, morfema radical. Muy bien, excelente. Excelente, Fabricio. Morfema radical. ¿Ya? La raíz es el morfema radical. ¿Ya? Este morfema lexical o morfema radical es la parte principal de la palabra. ¿Por qué? Porque soporta la significación de la palabra. Mejor dicho, el significado léxico, ¿ya? Está o recae en este morfema. Y este morfema lexical lo vamos a encontrar ¿dónde? En el diccionario. Por eso que acá pongo yo que tiene su lugar en el diccionario. Ahí lo vamos a encontrar. Y de ese morfema nacen palabras derivadas. ¿Ya? Y las derivadas, por lo general, no lo encontramos en el diccionario. Solamente encontramos el morfema radical o lexical. Y acá tenemos, miren, los ejemplos. Mesita. ¿Está bien? Mesita. Mesita tiene como morfema lexical o morfema radical mes. Cantaremos, cantaremos tiene como morfema lexical canto. Libro tiene como morfema lexical libere. Y deslealtad tiene como morfema lexical leal. Pero tú me dirás nuevamente, profesor, ¿y cómo? ¿Y cómo hizo para identificar, cómo hizo para identificar la raíz? Es una forma muy simple, chicos. Es simplísimo. Vamos acá. Te voy a hacer el ejemplo. Miren, para poder identificar al morfema lexical, al morfema radical o raíz, ¿qué hacemos? Si me dan una palabra cualquiera, una palabra cualquiera, de esa palabra cualquiera tengo que hacer
una familia de palabras. Como sucede acá, miren. Ponte que me han dado marejada. Miren, marejada. Marejada es mi palabra. Y me dicen, a ver, por favor, estudiante, encuentre usted el morfema lexical de marejada. Entonces, ¿qué hago? Una familia de palabras. Hago una familia de palabras. De marejada, la familia de palabras es maremoto, marino, marea, marejada, marinero, mareado, marítimo, Marco. marco. Marco no deriva de mar, marco. Pero sí podemos decir marino, Popeye el marino. Podemos decir maretazo. Podemos decir inclusive marinera. Esa palabrita marinera deriva también de... O es una familia de... Marea, profesor, marea. Marea, muy bien, marea. Entonces, toda esta familia de palabras que acabamos de mencionar tienen algo en común. ¿Cuál es ese algo en común? Mar. O sea, se va a repetir en todas. A repetirse en todas, ese mar, o sea, esa estructura que estamos identificando, esa es la raíz. Ese es el morfema radical o morfema lexical. Profe, marítimo, marítimo. Marítimo también, ¿no? Marítimo también, por supuesto. Excelente, claro. Pero vamos acá para que tú entiendas mejor esto, ¿ya? Entonces, el morfema lexical, que es el lexema, o la raíz, es aquella que contiene el significado léxico. Mejor dicho, contiene el significado fundamental o principal de la palabra. Por lo tanto, es el elemento básico constante en la palabra. Siempre se va a dar. Por eso, ¿cómo voy a reconocer el morfema radical o el morfema lexical o la raíz o el lexema? ¿Cómo lo voy a identificar? Yo te doy una palabra, florecer. Florecer. De florecer empieza a ser una familia de palabras. Acá lo hago, miren. Flor, aquí está, miren. Acá está. Flor, florecer, floral, florido, aflorar. Y puedo seguir, ¿no? Si hubiera más palabras, digo, florcita, listo, florcita. Ya, esas son familia de palabras. ¿Qué es lo que se repite en toda esta familia de palabras? Flor. Esto es lo que se repite. Y lo que se repite es el morfema lexical. El morfema radical. Entonces, para reconocer la raíz, el lexema, o también conocido como morfema radical o lexical, de cualquier palabra, tengo que hacer una familia léxica, una familia de palabras. Entonces, y la que se repite en todas ellas, esa es la raíz. Mira otra vez acá. Dental. De dental voy a decir dentista, dentistas, dentífrico, dentadura, dentales, dentista, etc. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se repite en todo esto? Acá te voy a indicar. Lo que se repite en todo esto es den. Listo. Es den. Entonces, el morfema lexicado radical es den. Es den. Y nuevamente vengo acá, noche. A ver, chicos, noche. ¿Cuál será la raíz de noche? Hasta la H. Noche. 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 Muy Noche. bien. Noche. Claro. Si yo me doy cuenta acá, lo que se repite, mire, primero, ¿qué hago? Mi familia léxica, ¿no? Mi familia de palabras. De noche digo, anochecer, ¿no? Anochece, anoche, nochebuena, trasnochar. ¿Está bien?
En toda esa familia de palabras lo que se repite es noche. Acá también noche. Acá también noche. Acá también noche. Acá también noche. Ah, entonces la raíz, el lexema es noche. Y en esta palabra mentir sucede lo mismo. Yo hago una familia de palabras de mentir. Mentirita, mentira, mentiroso, mentirosa, mentirosos. ¿Ya? En todas estas palabras, ¿qué se repite? Mentir. Mentir, ¿no? Sí, mentir. Ah, pero miren, Mentir. correcto. Mentir se repite en todo. Pero acá hay un detalle. Esta palabra mentir, qué bueno que hayamos hecho esta observación. Esta palabra mentir es un verboide. Se parece al verbo, pero no es verbo, es un verboide, mentir. Entonces, cuando nosotros tenemos un verboide, los verboides por lo general terminan en ar, ir. Cantar no es un verbo, cantar es un verboide. Porque acuérdense que el verbo es la palabra en la cual tú puedes indicar el tiempo, el número, la persona, el modo. Pero si yo te digo, a ver, cantar, dime, ¿en qué persona está? ¿Yo cantar? ¿Tú cantar? No, no se puede. ¿En qué tiempo? ¿Presente, pasado, futuro? En este caso sería mintiendo. Claro, es infinitivo ese cantar. Tú estás mintiendo. Tú. Ah, ahí sí. Tú estás mintiendo, pero estás es el verbo. Y mintiendo es el complemento de ese verbo. ¿Ya? Porque eso vamos a tocarlo a más detenimiento cuando ya lleguemos al verbo. Pero es bueno que ya vayamos introduciéndonos acá. No confundamos un verboide, como sucede con mentir, con un verbo. De repente ustedes en primaria les han dicho que lavar, planchar, tejer, comer, escribir son verbos, pero no son verbos, chicos. Tienen, sí tienen el lexema verbal, pero la terminación no es un verbo. Por eso que a esto se le llama verboides, que son parecidos al verbo, pero no son verbos. ¿Ya? Son parecidos al verbo, pero no son verbos. En este caso de los verboides, ¿ya? Que sucede con este, mentir, tiene otro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Que anulamos solamente la terminación ir. Y lo que queda va a ser la raíz. Miren, ment, 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 ment. Listo, ahí está la raíz. Igual, cuando yo te digo lavar, ¿cuál será la raíz de lavar? A ver, dígame. Nada más, porque estamos anulando. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Fabricio. Va a ser solamente lap. Acá te lo muestro. Claro, muy bien, Rodrigo. Rodrigo Leonel, ¿no? Mire, lavar. Lap. ¿Por qué? Porque he anulado la terminación ar. Por eso. Igual, si yo digo, a ver, si yo digo tejer, ¿cuál será la raíz? Nada más, porque estoy anulando la terminación er. Listo. Igual yo digo, decidir, ¿cuál será la raíz? Decid. Decid. Ah, decid, hijo, es decid. ¿Por qué? Profe, Hijo, dime. y para saber, y para identificar si es un verbo o un verboide, tenemos que probar, ¿no? Yo mentir, tú mentir. Excelente, por supuesto, hijo. Tenemos que ver si es un verbo o es un verboide. ¿Qué debemos hacer? Conjugar ese verbo. Yo digo, mire, lavar. Pero lavar tiene
¿Por qué este lavar me confundo con un verbo? Porque tiene un morfema radical verbal. O mejor dicho, su raíz es una raíz verbal. Por eso nos confundimos. Y por eso le decimos a veces, nosotros, la mayoría, decimos que eso es un verbo. Eso no es verbo. Que quede claro, estos no son verbos. Son verboides. Tienen la apariencia del verbo, pero no son verbos. Entonces, si yo digo, lavé, tejí, decidiste, ahí sí son verbos. Porque yo digo, tú decidiste, yo lavé, tú tejerás. Ahí sí son verbos. ¿Por qué? Porque yo le puedo agregar a ello las personas gramaticales. Y si digo tejerás, está en futuro. Decidí, está en pasado, ¿no? Entonces, ahí sí puedo conjugar eso. Esa palabra es un verbo. Pero en lavar, yo lavar, no se puede. ¿Lavar en qué tiempo está? ¿Presente, pasado, futuro? No se puede. ¿Te das No. cuenta? ¿Ya? Que quede claro. Ya, entonces, cuando sean sustantivos y adjetivos, ya saben, tenemos que hacer una familia de palabras y le encontramos la raíz. Pero cuando es un verboide, ¿ya? Cuando es un verboide o un verbo, ¿no? Tiene este tratamiento que les acabo de mencionar en este instante, ¿ya? Muy bien. Entonces, a esto le llamamos como morfema lexical o radical. Pero luego, ya sabemos cuál es el morfema radical, ¿no? O sea, la raíz o el núcleo, ¿ya? Ahora vamos a ir a hacer el morfema flexivo. Estos son los morfemas gramaticales, ¿ya? Por eso hace un momento habíamos visto las clases de morfema. Mira, ahí están, las clases de morfema. Morfema lexical, ya esto es solito. Y luego ahora vamos a aplicar el morfema gramatical. El morfema gramatical, ya, va a tener morfemas flexivos, ya, y morfemas derivativos. Eso no te lo puse más arriba. No te lo puse, pero ya te estoy indicando. El morfema gramatical tiene morfemas flexivos y morfemas derivativos. ¿Por qué se llaman morfemas? ¿Por qué se llaman morfemas flexivos? ¿Por qué? Porque precisamente son morfemas que indican la flexión. ¿Qué indican la flexión? O sea, indican los accidentes gramaticales. Estos morfemas flexivos, mira, su nombre lo dice, flexivos. Si hablamos de flexivos, es que tienen flexiones. Y si tienen flexiones, son los accidentes gramaticales, pues chicos, son esos precisamente. Esos accidentes gramaticales que señalan género y el número de los nombres y adjetivos, justamente de lo que estábamos haciendo hace un momento. Género de los nombres y adjetivos. Y también las desinencias verbales. Si son, miren, si son sustantivos y adjetivos, indicarán el género y el número. Pero si son verbos y verboides, ¿no? Sobre todo verbos, ¿ya? Sobre todo verbos. Van a indicar el modo, el tiempo, la persona y el número. ¿Ya? Por eso acá, miren, nos dice el género. Hay dos géneros, pues, masculino y femenino. No hay otro género más. Y si hablamos de número, también habrá dos números. El singular y el plural. Eso ya tú lo sabes, ¿no? Estos morfemas flexivos, ¿dónde se colocan? Se colocan, ¿dónde? Detrás de la raíz o del morfema lexical. O también detrás del sufijo. Como sucede acá, miren. Caballeros. Caballeros. Caballeros tiene
dos morfemas flexivos. Ahí está. O, uno, ¿qué indica? Género. Y S, ¿qué indica? Número. Niña tiene un morfema flexivo. Ni, A. ¿Qué indica? Esta sola palabrita indica género y también indica número. Niña, al decir niña, género femenino, y yo dije niña, también es singular. Igual mapas, acá ya está indicado por separado. Map, paz. Género, número. Acá cantábamos. Miren, cantábamos. ¿Qué hacemos con cantábamos? Lo convierto al infinitivo, cantar. Miren, acá, ¿qué estoy haciendo? Cantábamos, lo convierto al infinitivo y será cantar. ¿Y qué hago con cantar? Lo siguiente. De cantar, ¿qué hago? Le anulo la terminación verbal. Voy a cambiar de color, ya, un ratito. ¿Qué hago con cantar? Le anulo la terminación verbal ar. ¿Y qué me queda? Me queda canto. Mire. Y esa es la raíz, pues. Esa es la raíz. Can es la raíz. Pero este verbo tiene los siguientes morfemas. A, va, mos. Toda esta terminación, que son morfemas flexivos, indican el modo, el tiempo, la persona y el número. Igual que acá en canto. Canto, esta sola, esta O, es un morfema flexivo. ¿Qué indica? Indica el tiempo, persona, modo y el número. ¿Ya? Entonces, esos son los morfemas flexivos. ¿Qué indican los morfemas flexivos? Indican género, número, cuando son sustantivos y adjetivos, y también tiempo, persona, modo y el número de un verbo. Ya, de un verbo. Vamos acá a ver, inmediatamente acá, a trabajar con lo siguiente, con estos morfemas flexivos. Entonces, los morfemas flexivos van a ser aquellos que aportan los valores gramaticales de género y número. Ya saben, ¿no? Eso aportan los morfemas flexivos. Ajá. Entonces, aportan género y número. Cuando son adjetivos y sustantivos. Pero si son verbos, aportan persona, tiempo y modo. ¿Ya? Y modo, cuando son verbos. Entonces, esos son morfemas flexivos. ¿Ya? No van a formar una palabra, no van a formar una nueva palabra. Es la misma, ¿no? Sucede acá. Existen dos tipos de morfemas flexivos, chicos. Dos tipos de morfemas flexivos. El morfema flexivo simple, que te estoy mostrando aquí, que solamente va a expresar un concepto, que solamente nos va a decir género y número, nada más. Ese es el simple, cuando se trata de adjetivos y sustantivos. ¿Cómo sucede con gata? Ahí está. Solamente nos indica género y número. Muchacho, género y número. Paredes, aquí me indica solamente el número. Libros, género y número. Oscuros, género y número. Ese es el simple, cuando solamente indica género y número. Pero cuando expresa varios accidentes gramaticales que solamente se dan en los verbos, a ese morfema flexivo se le va a conocer como amalgama. Amalgama. ¿Por qué? Porque expresa simultáneamente varios accidentes gramaticales y que solamente se da en los verbos, nada más que en los verbos. ¿Ya? Chicos, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 10:30, ¿no?
10:40, profe. 10 y 40. 10:40. 40. Ah, 10 ya, y 40. está bien, me estaba asustando, porque yo pensé que tenía hasta las 10:30. Me quedaba muy poco tiempo. Muy bien, entonces, vamos acá, pero de todas maneras tengo que correr un poquito. Mire, acá tengo el verbo pensé. Esta es la raíz. Ahí ya tengo la raíz, mire. Pens. Esa es la raíz. Pero ¿por qué, profesor, pens es la raíz de ese verbo? ¿Sabe por qué? Porque lo convierto en infinitivo, pensar, le anulo ar y me queda pens. Ah, profesor, está bien. Ya tengo la raíz. Pero ahorita estamos en el morfema flexivo. Este de acá es un verbo. Y al ser un verbo, es un morfema flexivo amalgama. Amalgama. Esta E me indica que está en primera persona. Claro, yo digo, yo pensé. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Yo, tú, él. Primera, segunda y tercera persona. ¿En qué está? ¿En singular o plural? Esto está en singular. Yo nada más, pues una sola persona. Pensé, ¿en qué tiempo? Está en pretérito. Pretérito es pasado. Está en pretérito, pasado. ¿Y en qué modo? Está en modo indicativo. Mira, y si se dan cuenta ustedes, esta palabrita pensé ha expresado simultáneamente varios accidentes gramaticales. ¿Propios de quién? Propio de los verbos. Por lo tanto, este morfema flexivo se le conoce como amalgama. Como amalgama. ¿Ya? No se vayan a olvidar, chicos y chicas. Ahora sí, hasta ahí solo morfemas flexivos. Ahora pasemos a los morfemas derivativos. ¿Por qué se llaman Este es es también parte del morfema gramatical. Estos son los morfemas derivativos, ya. ¿Por qué se llaman morfemas derivativos? Porque, porque de la raíz del morfema radical, se colocan estos morfemas derivativos y forman nuevas palabras. Por eso que también se le llaman palabras derivadas. Palabras derivadas. Porque al colocar estos morfemas, mi palabra, o sea, la raíz que tenía, va a tener otro matiz significativo. No se va a alejar mucho del primer significado, pero va a significar otra cosa ya. O sea, se va a utilizar para formar nuevas palabras. Y por lo tanto, un significado nuevo. Pero no excluyente, ¿no? Relacionado a la primera. Yo digo árbol. 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 Pero de árbol, yo puedo decir arboleda. ¿Ya qué hice? Una palabra derivada. Puedo decir ojo. Ojo es, ¿no? Es la raíz. ¿Ya? Y de ojo puedo decir ojeras, ojitos, ojón. ¿Está bien? Ese va a ser un morfema derivativo. Entonces, estos morfemas derivativos son los siguientes. Miren, vamos a conocerlos acá. En primer lugar, vamos a tener a los prefijos. Y mire, y se le atribuye un cierto nombre de acuerdo a la ubicación en la palabra. Este prefijo, mira, es antes, se coloca antes de la raíz y le da otro matiz significativo a la palabra. Por eso que el prefijo, este prefijo que ustedes están viendo acá, son unidades mínimas de significado, o mejor dicho, son morfemas que se colocan antes de la raíz. Antes de la raíz en la escritura, ¿no? Antes de la raíz en la escritura.
¿Y por qué el profesor dice acá delante, delante? Ah, a veces en la lengua hablada, ¿no? Antes de la raíz. Por eso que yo pongo acá corcho, digo corcho. Pero antes de la raíz, antes de decir corcho, pongo descorchar. ¿Qué hice? Cambié, ¿no? El matiz significativo de esta palabra. Pero no totalmente, pues, no totalmente. Igual acá, tierra digo, yo digo tierra, pero de tierra puedo decir terráqueo. Pero a esta tierra yo le pongo un prefijo, sub. Yo no voy a decir subtierra, pero sí voy a decir subterráneo. Ya lo que era tierra, al ponerle el prefijo, cambia el matiz significativo. Igual acá, yo digo la palabra moral, moral, pero le pongo un prefijo, que es antes de la raíz, en la palabra escrita, por supuesto, le pongo el prefijo in, ya cambió su significado. Inmoral. Igual, sílaba o sílabo. A esta palabrita le pongo un prefijo, le puedo poner trisílabo. Ya no es sílaba, sino es 3 sílabas. O le pongo bi, o le pongo penta, hepta. Ah, ya cambia. Entonces, los prefijos son partículas mínimas de significado que se colocan en la lengua escrita antes de la raíz y que esto va a hacer que cambie su significado. Yo digo, yo puedo decir universitario, pero antes de universitario le pongo el pre, ya no significa que sea universitario, ¿no? Es preuniversitario, antes de ser universitario. Yo digo aéreo, aéreo por los aires. Pero ¿qué pasa si le pongo anti? Le pongo un prefijo, antiaéreo. Ya esa palabra cambió. Va a ser en contra de lo aéreo. Entonces, los prefijos son morfemas derivativos. ¿Por qué? Hacen que una palabra se convierta en una palabra derivada. Y va a tener un matiz significativo, o mejor dicho, dejemos del matiz, o va a tener un significado diferente. ¿Ya? Un significado diferente. Muy bien, chicos. Este prefijo que estamos viendo acá es también conocido como sufijo. Son sufijos. Los sufijos se colocan antes y... Perdón, son afijos, ¿ya? Los afijos se colocan antes y después. Y entre los afijos tenemos los prefijos, infijos y los sufijos. Entonces, cada uno de estos tiene su ubicación. El prefijo es antes, el infijo es entre y el sufijo es al final. Son afijos, acuérdense, afijos se dividen en prefijos, infijos, inclusive hay interfijos y sufijos. Yo sé que es nuevo para ustedes esto, pero no es difícil, no es complicado. Ustedes lo van a dominar. Y además que es el primer año que están viendo, creo, este tema. Ahora vamos acá a los infijos. Los infijos, chicos. Los infijos, como te dije hace un momentito, son partículas mínimas o son morfemas. Ya saben, yo puedo hablarles de morfema ya a ustedes. Ya saben ustedes que son morfemas. Son morfemas que se colocan entre el morfema radical, o mejor dicho, el lexema, y el sufijo. Y hace un momentito te dije, ¿dónde se colocaba el sufijo? Al final. Entonces, los infijos, acuérdate, son morfemas que se colocan entre la raíz y el sufijo. ¿Para qué? Para hacer una palabra derivada. Como sucede acá. Yo digo gota, chicos, gota es la, ¿no? La lluvia. Es una partícula de lluvia, ¿sí o no? Pero digo goterón. Ahí está, goterón. Mira, y si nosotros nos podemos identificar, got es la raíz, on es el sufijo, y er, ¿qué va a ser? A, er es el infijo, porque está entre la raíz
y el sufijo. Igual sucede en pueblecito. X. Pueblito. Y ahí está. Frialdad. Free. Ahí está el infijo, al, y ahí está el sufijo, dad. ¿Y qué hace, profesor? ¿Para qué utilizamos los infijos? Utilizamos para formar palabras derivadas. A nosotros que nos gusta decir mucho mamita, ceñito, mi abuelita. Los peruanos, sobre todo, utilizamos mucho infijos. Sí, un poquito de ajicito. Todo lo llamamos hito, ¿no? Todo hacemos el diminutivo. Mientras que en otros lados es el ico, ¿no? Los venezolanos, mucho lico. Calientico, dicen, ¿no? Calientico. Nosotros el hito. Ya, bueno, acá está café, cafecito o cafelito, azuquitar. Ahí está el infijo, miren. Acá está el infijo. El infijo, perdón. El infijo. Bueno, ya vimos el sufijo, perdón, ya vimos el prefijo, hemos visto el infijo y ahora estamos viendo el sufijo. Ya te adelanté, cuando hicimos el prefijo y el infijo, ¿dónde estaba el sufijo? Al final, ¿no? Ya te adelanté. Entonces, los sufijos van a ser aquellos morfemas que se colocan después del lexema o después del infijo. O sea, se colocan en la parte final de la palabra. ¿Ya? Y algunas palabras tienen más de un sufijo, o sea, pueden tener hasta 2, 3 sufijos. Sucede acá. Aterrizaje, esto es el sufijo. ¿Y qué función cumple? Ah, está formando una palabra derivada. Mira, acá, ¿cuál es la palabra primitiva? Tierra, tierra. ¿Pero la derivada? Aterrizaje. Acá, invariablemente. Invariable y mente también. Saludable. Saludable. Vegetal. Ahí está el sufijo. Maravillosos. Ahí está el sufijo. ¿Ya? Ahí está el sufijo. Entonces, chicos, estos son los morfemas derivativos. Ya conocemos a los morfemas derivativos. Y para que se afiance a mayor escala tu conocimiento, acá tenemos algunos prefijos, o mejor dicho, algunos morfemas derivativos, ¿ya? Que son los prefijos, ¿no? Que hemos visto hace un momentito. Miren, este es un prefijo a, que significa no o negación. Si tú le pones en algunas palabras este prefijo a, niega el significado de la primera. Yo digo político. Pero ¿qué pasa si le pongo apolítico? Que no es político. Normal, anormal. Fónico, o fono, de voz. Pero le pongo afónico, sin voz. Ante significa anterior. Ante significa anterior, en el pasado. Por eso yo digo anteayer, antepasado, antenoche. No sé si en el pasado. Igual anti. Anti es contrario, en contra. El que se opone. Antivirus, contra el virus. Anticonstitucional. Antiaéreo. Archi, chicos, archi. Archi significa bastante. Por eso cuando se dice archimillonario, es que es mucho más millonario que cualquier otro millonario. ¿Ya? Archienemigo. Es muy más que enemigo. Entonces, este archi es muy o es el más. ¿Ya? Archivillano es más que villano. Es un supervillano. ¿Ya? Archipiélago, muy bien, que es muy grande, ¿no?
Claro. Auto. Auto. Auto significa uno mismo o por sí mismo. ¿Está bien? Muy bien, Fabricio. Automático, me dice. ¿Por qué? ¿Qué significa automático? Que solito lo hace. Mi lavadora es automática. ¿Por qué? Sola lava, sola enjuaga, sola se seca. Falta nomás que sola se tienda. Pero todavía no hay, ¿no? Auto. Autosuficiente. Autorretrato. Autorretrato. Uno mismo hace su retrato. ¿Ya? Y luego ya tiene los demás, pues, ¿no? Bibis, que significa dos. Cata, miren, cata, que significa debajo. Yo digo, cataplasma, debajo. Cataclismo, claro, muy bien, cataclismo. ¿Por qué? Un desastre que se ha dado debajo de la corteza terrestre y que ha influenciado, ¿no? A la, ¿no? A la humanidad, ¿no? A las personas que están encima, ¿no? ¿Ya? Catacumbas, debajo. ¿Ustedes cuántas veces han ido a las catacumbas de San Francisco? ¿Por qué? Porque es debajo, pues, ¿no? Cuando ustedes van a las catacumbas, ¿qué? ¿Acaso se van al segundo o tercer piso? No. Empiezan a bajar el sótano. Catacumbas, ¿no? Claro. Por eso, pero ya saben por qué cata, ¿no? Acá, como me dice su compañero, convención. Junto para participar con alguien, ¿no? Cooperar, colaborar. ¿Ya? Luego tenemos con, es reunión, cooperación, consorcio, converger. Des es lo contrario de, ¿no? Deshacer, ¿Va a desesperado. haber tarea? Sí, Fabricio. Sí va a haber tarea, ¿ya? Desleal. Claro, muy bien, Leonel Rodrigo. Vamos acá a estos, algunos prefijos más usuales, ¿ah? Estoy viendo algunos prefijos. Por decir, aero, que significa aire, ¿no? Anfi, significa ambos. Por eso cuando dice, es un tanque anfibio, ¿qué significa? Que puede estar en el mar y puede estar en la tierra. Ambos, anfibio. La rana es anfibio. ¿Por qué? Se mete al agua y también en tierra, utilizar sus pulmones. Antropo, hombre. Antropología, estudio del hombre. Aeronave, claro, aeronave, una nave que vuela en el aire. ¿Ya? Cardio. Cosmo, profe, Cosmo, Cosmo. Cosmo también, por supuesto, Cosmo, ¿no? Universo. Cardio, corazón. Cardiología, estudio del corazón. Céfalo, cabeza. Fono, profe, fono. Fono, sonido. Mira, acá su compañero Fabricio me dice cosmología, cosmóloga. ¿No? Crono es tiempo. Poli, profe, poli. Poli es varios, ¿no? Varios. Polideportivo, o sea, varios, puedes practicar varios deportes. Cronograma. Profe, multi. Multi, cronograma, Multiplicación. multiplicación, neuro, nervios. Mira, los nervios, Multimillonario. claro. Miren, y eso que está ahorita de moda, chicos. Miren, seno, acuérdense. ¿Por qué la televisión dice la xenofobia? Porque fobia es miedo y xeno al extranjero, al que viene de lejos. Por eso la xenofobia, no se debe practicar la xenofobia en el Perú, dicen, ¿no? Miedo a los extranjeros, porque en el Perú hay xenofobia. No nos neguemos a eso. ¿Por qué? Porque tú estás caminando con tu celular y de repente ves a un extranjero, ¿qué haces? Inmediatamente guardas tu celular. Es un miedo, eso es un miedo, es un temor.
pero no todos son así, pues también tenemos que entender. Esa xenofobia a veces es Profe, hay venezolanos que trabajan. Claro, claro, ¿no? Entonces, todos esos son prefijos. Y acá tenemos, para terminar ya rapidito, son los sufijos, ¿ya? La parte final de la palabra. Ahí está. Niñez, ventanilla, cariñoso, camionero, ¿no? Y acá algunos significados. Ero, ese sufijo ero, significa ocupación. Por eso yo digo, el tendedero, ¿qué ocupación tiene? Zapatero, profe. Zapatero, la ubicación, la ocupación que tiene. ¿Te das cuenta? Cómo cada uno de estas palabritas, de estos morfemas, tiene significado. Hería. Hería es el lugar donde se repara o se vende algo. Yo digo florería, zapatería, joyería. Eño. Miren, eño. Eño significa que es gentilicio, ya un gentilicio. Y si hablamos de gentilicio, estamos hablando del lugar de origen, ¿no? Panameño, limeño, ¿no? Extremeño, costeño, muy bien, Fabricio. Y así tenemos, otra vez, acá, esco, propio o semejante a algo, ¿no? Gigantesco, dantesco, ya, etcétera. Muy bien, chicos. Y de esa manera estamos terminando la clase el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, ¿ya? Y les doy un abrazo enorme a todos ustedes por estar atentos y por hacer que esta clase se haga muy llevadera. Chicos, ¿Cuál es la tarea? la tarea es el libro, ¿ya? La página, el reto, No, el reto no, acá lo tengo, a ver, voy a ver, ¿ya? Un ratito. ¿Cuál es la tarea, por favor? ¿Ya? Profe, ¿la tarea qué va a hacer? ¿Hacer el libro? El libro es la tarea. Ok, profesor. Ya, a ver, te voy a decir, ya. Oye, veo, tan chiquito. La página, desde la página 4, la página 5. Ya, sí, hasta la página 5. Ya, 4, la página 4 y la página 5. Eso tiene que hacerlo. Inclusive el resto también. Dice morfema libre. Morfema libre. Profe, ¿y cómo le podemos enviar? A la plataforma lo van a colgar. Yo voy a hacer que lo habiliten, ¿ya? Ok, profesor, para enviarle las tareas, para ser puntual. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Dios los bendiga a todos. profe. Sí, profesor, cuídese. Un abrazote. Nos vemos. No, profe. Bye. Chao, profe, cuídese. Gracias por la clase. Para la próxima semana ya nos vemos, profe. Chao. Claro, de todas maneras, si Dios quiere, ahí estaremos.